Muy buenos días, alumnos, bienvenidos a la lección de hoy, la lección 13 de la unidad 2. Hay que recordar que ya estamos en la unidad 2. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia Textos y Visiones del Mundo. Empecemos. La lección 13 se titula Texto y Contexto. Quizá hayamos visto un poco superficial esto, la importancia del contexto, ¿no? Para entender una obra literaria de cualquier época, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo como lector en 2022 lea una obra de los años 50, ¿no? Obviamente va a haber muchas cosas que cambian y hay que tener en cuenta que la manera de ver la vida en aquella época no es la misma que hoy. Para entender en la totalidad esa obra hay que ponernos en los zapatos de una persona que vivió en aquel contexto, en aquella época. Sobre el contexto vamos a tener que hay tres: el contexto de producción, el contexto de recepción y el contexto anecdótico. Veamos el primero, el contexto de producción, pues como su nombre indica, se trata del contexto en el cual fue producida la obra propiamente, en el cual fue escrita, abarcando de todo tipo de acontecimientos, desde políticos, artísticos, muy importante, hasta socioculturales, que tienen que ver con cómo se veía la forma de vida en esa sociedad, qué acontecimientos pasaron importantes, personajes históricos, es decir, todo lo que nos permita tener una visión de cómo se escribió la obra, o más bien cómo era la época en la que se escribió esa obra. Para ejemplificar, hay varios corrientes propiamente de la literatura, en las cuales surgen a partir de ciertas vivencias o acontecimientos de la época. Tenemos la denominada literatura del trauma, en la cual son escritos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente, pues como saben, experimenta este trauma después de la guerra, y los escritos de esas personas son bastante como deprimentes, como relatando sus experiencias un poco desalentadores, y quizá una persona sin ningún contexto pueda leerlas y decir, bueno, ¿por qué están tan tristes? O no entiendo, no me identifico. Es porque no tenemos todo este contexto previo de que fueron a la guerra y de que están escribiendo acerca de eso. O la literatura de ciencia ficción, quizá un poco más famosa, acerca de robots, alienígenas, avances tecnológicos muy alejados de los que tenemos hoy en día. ¿Por qué surgen? Pues a partir de esta revolución tecnológica en la cual se descubren muchas cosas, se avanzan en diversos ámbitos, y claro, a las personas les impulsa escribir sobre eso, imaginarse muchas más cosas de las que ya tenemos o de las que se podrían tener. Hay que tener en cuenta todo este contexto para entender ese tipo de literatura también. Entonces sí, el contexto es bastante importante para entenderla. El cómo, en la época en la que se escribió, el contexto de producción propiamente. Y ahora, para identificar el contexto de producción, se pueden seguir los siguientes pasos. El primero es investigar los aspectos sociales y culturales más relevantes. Ya les he mencionado un poco acerca de esto anteriormente, pero vendría a ser la fecha de publicación del libro, qué acontecimientos sociales, políticos y económicos fueron decisivos en la época de la escritura de la obra. Puede ser desde que un presidente tome una decisión bastante polémica, o una crisis social que se devalúa la moneda y ahora todos somos pobres. Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta para entender el contexto de la obra. El segundo paso es investigar la biografía del autor. La edad, su formación, situación social y algún hecho que haya afectado profundamente su vida. Ojo, no es necesario poner toda la biografía, ¿no? Desde aspectos como, ay, estudió el kinder en tal, ay, su primo segundo se llamaba. No, realmente solo nos importan los básicos, la edad, donde quizás sí, donde estudió la universidad, qué lo motivó a ser escritor, y todo lo que nosotros consideremos importante para entender su libro, ¿no? Si por ejemplo el libro se trata de un personaje que está bastante deprimido, vamos a tener que investigar en la obra del autor cosas que lo pudieron deprimir mucho. Puede ser la muerte de un ser querido, o que fuera la guerra, ¿no? Como mencionaba anteriormente. Tenemos el punto 3, que es averiguar qué corrientes estéticas predominaban en el momento de la escritura de la obra. Esto es bastante importante. Muchas veces los libros vienen acompañados de una época o de una corriente. Muchos libros, por ejemplo, alguien ubica a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, Juan Rulfo con Pedro Páramo,
Son todos estos autores que se denominan del boom latinoamericano y forman parte pues de alguna manera de una corriente, de un movimiento. Entonces hay que primero investigar si el texto que estamos leyendo pertenece a algún movimiento o si el autor perteneció a alguna corriente estética o artística. El cuarto punto es reconocer cómo el propósito del texto se relaciona con el factor social, cultural, político que vivía el autor. Precisamente si de qué trata la obra y de qué podemos sacar una alegoría. Es decir, si nuestra obra trata de un héroe que venció al gobierno, que no sé qué, podemos decir, pues es ficción, pero a lo mejor quiso decir con esto que también el país estaba muy mal y que ocupábamos un defensor que derrocara al gobierno, cosas así. Es un poco encontrarle este sentido de la sociedad, de la cultura, de la política dentro de la obra. El quinto paso es identificar los elementos propios del texto. Bueno, estos los básicos, el lenguaje del texto, el estilo, qué tipos de palabras usa, etcétera. Estos ya tienen que ver un poco más con la forma. Ahora veamos el contexto de recepción. Se trata, a ver, si ya vimos que el contexto de producción era todo el contexto de cuando se escribió, ahora el contexto de recepción es en el contexto en el cual el lector está leyendo eso. La persona que lee la obra en muchas ocasiones tiene otro panorama, otra cultura, otro sistema político, quizá ya tenga mejor economía, quizá tenga una peor, quizá ya vivan una dictadura y cuando se escribió vivían en una democracia. Es decir, se tiene que tomar en cuenta todo este tipo de cosas que ahora tenemos como lectores y que no se tenían en cuenta al momento de realizar la obra. Por ejemplo, alguien ubica El Quijote de Miguel de Cervantes, la obra más importante de la literatura española. Todavía se sigue leyendo hoy en día y cada vez se le siguen sacando más puntos de vista. ¿Por qué? Porque la visión del ser humano cambia a través del tiempo. Ya saben que lo que hoy en día estaba bien, después ya no va, ya va a estar mal, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de sociedad, de inclusión. Entonces muchas veces se le da la lectura al Quijote de que era una obra polémica, otras veces de que era feminista, otras veces de que era antifeminista. Es decir, la visión de la lectura va a cambiar conforme al contexto del lector. Y tenemos por último el contexto anecdótico, que es básicamente los acontecimientos de la historia ficticia. Vendría a ser ya lo que tiene que ver meramente con la ficción, con la anécdota de la obra, de los personajes de este mundo de imaginación. Si por ejemplo en Blancanieves el contexto anecdótico vendría a ser pues que es un bosque mágico, pues que hay una bruja, que hay enanos, etcétera. Ya nada relacionado con la realidad propiamente. Ahora pasemos a las actividades. Bueno, de estas solo van a tener que leer la página 129 y 131 y posteriormente la 137 y 142. Van a tener que contestar un cuestionario con base en estas lecturas, que está en la página 143 y 144. Cualquier duda o aclaración saben que estoy al pendiente. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo mucho éxito en sus actividades. Hasta pronto.